Y vamos a continuar monitoreando lo que pasa en el exterior porque en estado de extrema gravedad continúa el candidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, tras recibir múltiples impactos a bala mientras pronunciaba un discurso en un acto de campaña en la ciudad de Bogotá. El presunto autor de los disparos es un menor de solo 15 años que ya está detenido. Queremos profundizar en lo que está sucediendo en Colombia, lo que pasa además en buena parte de América Latina, y para eso nos acompaña acá en el estudio Edgar Fuentes, académico colombiano y doctor en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Edgar, gracias por estar acá, muy buenos días. Muy buenos días, muy contento de poder participar y charlar de una situación muy problemática en nuestro país. ¿Te sorprendió lo del día sábado? ¿Era esperable una escalada, una espiral de violencia de este tipo en Colombia? No de este tipo, pensando que esencialmente esto no sucedía, sobre todo, digamos, frente a candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales desde los años de finales de los 80, inicios de los 90. Nosotros tuvimos unas elecciones bastante truncadas, por decirlo de alguna manera. Desde agosto de 1989 a 1990 murieron 3 candidatos presidenciales. También en atentados, que eso se suma a otras personas que murieron, digamos, en circunstancias similares por la época. No se esperaba realmente, y sobre todo en un contexto donde se estaba tratando de organizar la paz y finalizar el conflicto en Colombia. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? ¿Era un candidato relevante, un precandidato importante de cara a las elecciones que van a ser en mayo del próximo año? ¿Tenía chance de ser el presidente de Colombia? Bueno, yo creo que lo más importante rescatar que es un ser humano, por supuesto, padre, familia también, y que si bien justamente había ingresado a la política, también es un hijo de la violencia, porque su madre había muerto, que era periodista, justamente en esa época de los 80, la habían asesinado cuando justamente estuvo secuestrada también. Entonces implica también algo bastante significativo. Lo otro es que es senador de la República y tenía una candidatura bastante fuerte que iba sumando, pero estaba dentro de los precandidatos del Partido Centro Democrático. Y él se había enfrentado directamente con Petro en algunos debates por la reforma laboral, que es todo un tema que sigue durante estas semanas, si es que hay que tener una reforma laboral o no. Sí. Por decreto, por supuesto. Además de ese tipo de circunstancias que se mezcla un poco con las discusiones que había tenido con el presidente Petro por la reforma laboral que se está impulsando y que realmente esa reforma laboral, lo que se impulsa en el Congreso de Colombia es a través de una consulta popular y que debido a que justamente hubo negativa del Congreso, el presidente Petro está tratando de hacerla por un decreto. La consulta. He leído muchas columnas de opinión, bueno, editoriales que se han escrito desde el sábado hasta hoy y muchas apuntan directamente a Petro como ser el gran polarizador de la política colombiana por utilizar conceptos reiterados como, por ejemplo, hablar de sus opositores como nazis, fascistas, asesinos, ratas de alcantarilla. ¿Coincides con esa mirada de que gran parte del problema del momento que vive hoy Colombia con esta polarización tiene que ver con la actitud del presidente actual, Gustavo Petro? Yo creo que realmente una de las cosas que es evidente en Colombia existe una polarización y se ha generado, digamos, durante los últimos años. Yo cuidaría, digamos, un poco más los términos entendiendo justamente de la persona y el cargo que está ejerciendo que puede generar cierto tipo de problemas a la democracia. Al final, él está ejerciendo la representación de toda la ciudadanía y no solamente de las personas que lo eligieron. Y ahí es donde es importante tener un respeto a la oposición para que mantenga la democracia constitucional en Colombia. Claro, de hecho, el día sábado él apenas se enteró de este intento de asesinato, escribió una verdadera carta a través de la cuenta de Twitter de X, como se llama al día de hoy, sí, donde al final hacía una suerte de condena a lo que había sucedido. Fue bien extraña su aproximación, pensando que es el presidente del país, debería darle garantías a todos los sectores y condenar directamente un intento de asesinato, independiente si comparte o no las ideas. Sí, fue bastante observado, digamos, por varios tipos de sectores. Se justificó también hacerlo un poco emotivo, era lo que trataba de hacer el presidente, o por lo menos lo que se manifestó desde la Casa de Nariño, entendiendo que justamente, como lo mencionaba, es un hijo de la violencia, por llamarlo de alguna manera, Miguel Uribe, por lo que había sucedido con su señora madre, y que justamente también hacía parte de una familia de políticos que había llegado a la presidencia en un momento determinado, como era el presidente Julio César Turbay Ayala. ¿Y el presidente Petro hoy día tiene posibilidad de ser reelecto? ¿Tiene apoyo? ¿Tiene andamiaje popular? ¿Tiene al pueblo de su lado? Bueno, eso es una de las circunstancias importantes. En Colombia no existe la reelección. La reelección fue quitada justamente en los últimos tiempos y para que pudiese existir la reelección solamente se podría llamar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer esa reforma. Ya no se puede hacer por el Congreso.
y no existe, digamos, esa posibilidad, por lo menos dentro del margen constitucional. Ahora, lo único que tendría que verse un poco es también la continuidad de ciertos tipos de políticas a través de los candidatos presidenciales que actualmente suenan. ¿Y tiene delfín? ¿Tiene un delfín político? Porque lo escuchaba que decía que al país le haría bien 4 años más de su visión sobre el Estado. Bueno, ahí lo que podríamos decir que hay una persona cercana al gobierno que justamente se ha sonado dentro de los candidatos. Hay que recordar que las elecciones presidenciales en Colombia vienen a ser hasta mayo del próximo año. Entonces, en este momento todos son precandidatos, todos están haciendo un sondeo de lo que justamente podrían participar, que es Gustavo Bolívar, que hace parte del gobierno actual de Gustavo Petro, y dentro de las últimas encuestas que también fueron publicadas, está dentro de los que puntean dentro de esas opciones de votos de los colombianos. Ya. Edgar, ¿y cuáles son las organizaciones de violencia que hoy día están en Colombia? Porque bueno, hemos seguido todo el historial de Colombia con Pablo Escobar, con el narcotráfico, luego con la FARC, se firmó la paz, incluso el expresidente Santos ganó el Premio Nobel de la Paz por aquello. Hoy día, ¿qué se enfrentan? ¿Tienen una realidad en algo parecida a la de nosotros, por ejemplo? A ver, yo iría, digamos, por una explicación un poco técnica, primero sobre el conflicto, ¿sí? En el caso del conflicto colombiano, cuando se firma el acuerdo de paz en 2016, uno tiene que recordar que ya existían otros acuerdos de paz, porque también justamente con el M-19, que el movimiento 19 de abril, que hizo parte el presidente actual, Gustavo Petro, también se había firmado un acuerdo de paz. Entonces, es uno de los acuerdos de paz posibles que existían en Colombia. Y eso materializa algo que ha dejado claro el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el año 2019, a 3 años de la firma del acuerdo de paz que se hizo justamente durante el gobierno Santos en 2016, el Comité Internacional de la Cruz Roja decía que en Colombia permanecían por lo menos 5 conflictos armados no internacionales al interior del país. Que estaban abiertos todavía. Que estaban abiertos todavía. Dentro de esos conflictos armados internacionales, después 2023, 2024 y el último informe que saca en mayo de 2025 dice que hay 8 conflictos armados no internacionales dentro del país. Entonces, la firma del acuerdo de paz termina, digamos, de cierta manera con cierta parte del conflicto armado. Por eso justamente dentro del gobierno Petro también se ha hablado de un proceso de paz total que busca involucrar a otros tipos de actores armados en el conflicto, y además de esos actores armados que están las guerrillas, que además son varias, tanto el ELN, el M-19 en su momento cuando existió, por eso mencionaba lo del acuerdo de paz. También las disidencias de las FARC, porque las FARC justamente, a pesar de haber firmado el acuerdo de paz, tienen una disidencia y conforman por lo menos 2 agrupaciones grandes, las autodefensas gaitanistas, entre otras agrupaciones. A eso hay que sumar bandas criminales y fenómenos también vinculados con el narcotráfico. Entonces es una situación bastante compleja. Pero ¿tú observarías solamente lo que pasa al interior de Colombia, o en este caso quizás todavía no se sabe quién intentó matar al candidato, pero podrían ser también fuerzas externas que hayan ido directamente a buscar a este candidato presidencial contratando un sicario? Lo pregunto por lo que ha pasado acá en Chile, que pasó con Ronald Ojeda, que se presume, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, que fue el Chen de Aragua que mandó todo directamente desde Venezuela a venir a matar a alguien en Chile. Sí. ¿Podríamos pensar en esa teoría para lo que sucedió ahí en Colombia? Yo creo que en este momento sería poco prudente justamente manifestar eso, porque las investigaciones no han dejado mucho ámbito para pensar que justamente tuvo un vínculo de carácter internacional. No podría descartarlo porque justamente es de todas las aristas que tiene que justamente investigar la Fiscalía y tener, digamos, el posicionamiento claro para que los colombianos y también todo el mundo, porque es un atentado a la democracia, no solamente colombiana, sino a la democracia de nuestro continente, ¿sí? Que sepamos qué fue lo que sucedió, quiénes fueron las personas involucradas. Hay quizás una manifestación que mencionaba ayer el presidente Petro, que también deja cierto grado de preocupación en los colombianos, porque hablaba de infiltraciones dentro de ciertas instituciones justamente dentro del ámbito del Estado colombiano, que pues al final también deja una preocupación bastante incesante en toda Colombia. ¿Cuál ha sido la manifestación popular de la gente y qué se puede esperar? Porque Colombia, tú lo decías, tiene historia en asesinatos de precandidatos presidenciales. El año 90 fueron 3 en solo 8 meses, pero siempre la historia se remite a Jorge Eliezer Gaitán a fines de los años 40, que también era precandidato presidencial, que fue asesinado y que luego de aquello se provocó el famoso Bogotazo, que trajo muchos cambios y una revuelta que el gobierno de la época no la pudo controlar. ¿Se puede repetir ese escenario hoy día? Porque hay mucha gente que ya está marchando en diversos lugares de Colombia. Yo creo que es bastante complicado justamente, y uno esperaría que no se llevara un fenómeno como el Bogotazo, porque fue un fenómeno de violencia bastante grave, y yo creo que la situación ante este atentado debe ser justamente una unidad y resguardar la democracia por parte de todos los colombianos.
Es bastante complejo, bastante delicado también la situación. Es una persona, es un padre de familia que también justamente sufre un atentado frente al ejercicio y que además no solamente, y yo lo tocaría bastante por ahí, no solamente es un precandidato presidencial, es un senador, es un funcionario actual de la República de Colombia una autoridad, claro. Claro, que está ejerciendo. Entonces es un atentado directo contra la democracia, no simplemente una persona que quiere ser presidente, es una persona que está ejerciendo un cargo. Entonces yo esperaría que también dentro de la razonabilidad y la prudencia de los colombianos no llegaran justamente a un estado de violencia, sino que se buscara justamente las vías legales e institucionales para resolver la situación. Edgar, y dentro de la política colombiana, ¿qué rol juegan hoy día los expresidentes más contemporáneos con Gustavo Petro? Me refiero a Álvaro Uribe y también al presidente Santos. ¿Son incumbentes en el desarrollo de la política para allá o para acá? ¿Sus opiniones valen? ¿Van a tener probablemente un rol en recomponer las fuerzas democráticas para evitar que todo se vaya al carajo de alguna manera? Bueno, ahí también es importante insistir en la idea de la no reelección presidencial, y lo menciono porque eso implica también que no pueden estar figurando como si fueran candidatos o llevar a cabo justamente ese tipo de actividades, pero que si son actores importantes dentro de la política, por supuesto que lo siguen siendo, no solamente, digamos, por la trayectoria que tuvieron dentro del país, por las intervenciones que han hecho, sino también a nivel internacional, son totalmente reconocidos y llevan, digamos, una oposición que yo creo que es sensata en todo nivel democrático. Al final la democracia lo que trata de proteger es el disenso. Entonces es importante lo que ellos vayan a mencionar, lo que vayan a decir y también su seguridad, porque también se menciona justamente que por parte de los otros candidatos que han tenido justamente problemas de la seguridad y los líderes de ciertos partidos políticos. La violencia en la política, ¿qué tan relevante está siendo en América Latina? Porque claro, ahora estamos sorprendidos con lo que pasó en Colombia, pero nos hemos sorprendido también con lo que ha pasado en Ecuador, con asesinatos de un montón de precandidatos a diversos cargos, con lo que ha pasado en México también, sobre todo durante el año pasado. ¿Podría ser esto un verdadero virus que infecte a América Latina? Yo espero que no. Y lo digo realmente con toda la esperanza específica, porque eso es lo que debilitaría justamente toda la institucionalidad, el constitucionalismo, los años que justamente hemos pasado para que justamente este tipo de circunstancias no se repitan y que sea una guardia y una custodia justamente de esos principios que todos los latinoamericanos y todas las personas compartimos, que justamente es la dignidad de las personas. Ahora, que eso implica que también tengamos que tener una política de seguridad entre los estados y que también haya una relación importante y significativa en las relaciones internacionales de cooperación, porque vemos que los actores actuales de los conflictos y de la violencia no solamente están ubicados dentro de un país, sino en muchas circunstancias terminan teniendo redes mucho más amplias de lo que puede incluso un país dentro de su jurisdicción tratar de solventar. Ya, pero hoy día uno ve la realidad de varios países de América Latina en que la política ya no es un debate de ideas, sino que es más que nada lo que le llaman los expertos la política afectiva, es de afecto, me gusta o no me gusta, estoy con esta ideología o no, ya no importa si opina A o B sobre cierto tema. Sí, yo creo que al final hay un aspecto que también muestra que dentro de nuestra comunidad política existe algo que son las emociones y no solamente parte de la racionalidad. Y debido justamente a la sensibilidad de las situaciones que hemos visto y que nos toca día a día a cada las personas, pues eso genera que estemos preocupados y que busquemos soluciones, ya llamemos inmediatas. Pero yo creo que también ese ansia que puede tener justamente la población, incluso cualquier persona en un momento determinado no puede superar a la razonabilidad y a la prudencia y sobre todo a las personas que están haciendo política. La democracia esencialmente no puede volverse un concurso simplemente de popularidad, sino es realmente un ejercicio de ideas y de compartir dentro del disenso y la libertad que debe existir dentro de los estados. ¿Observas algún rasgo de aquello en Chile, en la política? Tú vives en nuestro país, conoces la realidad, estamos a puertas de una elección primaria. ¿Hay rasgos de aquello? Yo espero que cada vez justamente se vaya acentuando justamente esas intervenciones que puedan considerarse polémicas o que puedan justamente afectar, y lo hablo en cualquier tipo de los sectores. Yo insisto mucho en que una de las cosas importantes y significativas de la política y la democracia es que incluso las personas que son elegidas no representan a los que le eligieron, representan a toda la población. Y entonces en un momento cuando justamente candidatos, oposición, gobierno, instituciones terminan justamente generando esa discrepancia, esa separación o polarización, olvidan que realmente después van a tener que justamente convivir con esas personas, defender los derechos de esas personas, porque eso es lo que los obliga el cargo y además lo que dice nuestra Constitución. Ya, y la reacción de América Latina en torno a lo que pasó en Colombia con este intento de asesinato a Miguel Uribe Turbay ha sido la correcta. Recuerdo el mismo sábado, el presidente Boric fue uno de los primeros en el mundo en condenar la violencia.
Yo creo que justamente ha sido un apoyo muy significativo por parte de América Latina, de los presidentes de los países, de las congregaciones, grupos intermedios. Todas las personas justamente se han volcado frente a eso y eso es bastante significativo en el sentido que esto no es un asunto de color, de motivo, de pensamiento político, sino recordar justamente que es un funcionario público, que es una persona, que es un padre de familia y que por tanto hay que tratar de respetar la vida en todas las circunstancias y la dignidad. Edgar, lo último, ¿por qué Colombia de alguna manera no ha podido aprender de su propia historia? Uno siempre, y lo vemos en Chile también, de que para mirar hacia adelante hay que también mirar hacia atrás y comprender todo lo que ha pasado, cómo se ha fracturado la democracia y la historia de un país. ¿Por qué Colombia no aprende de su propia historia? Yo lo voy a llevar, digamos, a una idea que también uno la puede dejar para los países latinoamericanos en general, y es que incluso la educación cívica, de cierta forma, también se ha perdido y también la importancia que tiene el contenido de la materia de historia para entender, digamos, lo que está sucediendo. Todo se vuelve simplemente referencias coyunturales que los estudiantes no conocen, digamos, esas apreciaciones y que demuestra que tenemos que enriquecer desde pequeños a los niños de conocer y admirar justamente esa historia para justamente tener el recelo de decir qué nos repetimos y qué podemos justamente sacar para seguir adelante y tener una tradición conjunta. No hay mañana sin ayer, se repite mucho en la historia de los países. Gracias, Edgar, por estar aquí esta mañana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, buen día.